En el video anterior hablamos de las diferentes formas de realizar el despliegue de un modelo de Machine Learning, así que ahora pondremos en práctica algunos de esos conceptos. Entonces, en este tutorial veremos cómo tomar un modelo previamente entrenado y cómo desplegarlo en la nube de manera sencilla usando Streamlit Cloud. Pero antes de comenzar los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, en donde encontrarán los cursos que les permitirán construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Bien, entonces comencemos hablando del objetivo de este tutorial. Para eso tenemos que remitirnos a un tutorial que vimos hace unos cuantos videos donde desarrollamos un modelo, específicamente un autoencoder, para detectar anomalías cardíacas. Entonces los invito a ver en detalle ese video, pero acá vamos a hacer pues un repaso muy rápido. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que vamos a tener señales provenientes de electrocardiogramas de personas normales, sanas, y de personas enfermas. Entonces hay ligeras diferencias en esos electrocardiogramas y la idea era entonces entrenar un modelo, que en ese caso particular usamos la estructura o la arquitectura del autoencoder, para detectar las anomalías, es decir, para detectar señales que correspondieran precisamente a personas anormales. Entonces entrenamos ese modelo y lo que hacíamos con el modelo entrenado era introducir un dato y el modelo entonces nos indicaba si ese dato correspondía a una persona normal o a una persona anormal. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Entonces el objetivo acá es tomar este modelo que ya entrenamos y llevarlo precisamente a la web, y que fácilmente desde un navegador web, ingresando a esa dirección que vamos a ver al final del tutorial, pues podamos directamente cargar una señal, un dato, directamente desde nuestros computadores, cargarlo allá a la web, y entonces con el modelo ya desplegado allá en la web, hacer las predicciones y que en la misma página web entonces el modelo nos indique si ese sujeto es normal o anormal. Eso es lo que vamos a hacer entonces en este tutorial. Entonces, para diferenciar las etapas de despliegue que vamos a tener en cuenta en este tutorial, pues he tomado el desarrollo original, que era el notebook que les mostraba anteriormente. Lo tengo acá ya localmente en mi computador. Entonces he colocado todo ese código en la carpeta dev de desarrollo. Y ahí tenemos precisamente entonces nuestro notebook, el set de datos original y las imágenes que aparecen en ese notebook. Estaremos entonces ahí en la etapa de desarrollo, que fue precisamente el tutorial que vimos anteriormente. Luego entonces acá vamos a crear una carpeta de datos donde lo que vamos a hacer es, con esa etapa de desarrollo, ese código de desarrollo que tenemos, exportar adicionalmente entonces cada uno de los registros de las señales que tenemos para datos normales y anormales. Eso lo vamos a almacenar en esta carpeta data. Y luego entonces tendremos una carpeta de producción, que es realmente la que vamos a usar para el despliegue del modelo en la web. Entonces esa es la forma como vamos a tener organizado nuestro proyecto. Entonces, para comenzar, nos vamos a enfocar inicialmente en la carpeta de desarrollo donde teníamos el notebook original, y sobre ese notebook original vamos a hacer unas pequeñas modificaciones que vamos a aprovechar posteriormente para la etapa de producción o para el despliegue. Entonces, acá tengo abierta precisamente esa carpeta en mi navegador desde Jupyter Notebook. Acá tenemos localmente en el computador precisamente el notebook que desarrollamos en el video anterior. Y vamos a enfocarnos únicamente entonces en las modificaciones que vamos a hacer. Entonces acá teníamos pues la descripción general del problema, que ya lo mencionamos anteriormente. Tenemos entonces nuestro set de datos. Acá simplemente estamos dibujando unos datos normales, que son los que están en color azul, y unos datos anormales, que están en color rojo. Ahí vemos las ligeras diferencias que existen entre un tipo de electrocardiograma y el otro. Acá entonces teníamos algunas características del set de datos, cuántos normales y cuántos anormales de diferentes categorías teníamos. Acá teníamos la estructura general del autoencoder que construimos en ese momento. Y acá comenzábamos la implementación. Entonces, como esto está localmente, pues acá vamos a comentar esta primera parte porque lo teníamos implementado originalmente en Google Drive, pero desde nuestro computador pues no necesitamos esta librería. La ruta simplemente lo que nos va a indicar es en qué punto vamos a leer precisamente los sets de entrenamiento y de prueba, que son estos dos que están en formato CSV. Entonces vamos a leer esos sets de datos
inicialmente. Acá simplemente por información adicional pues imprimimos en pantalla el tamaño de esos sets de datos y posteriormente entonces creábamos los sets de entrenamiento y validación, que son simplemente arreglos de NumPy. Todo esto está, recordemos, explicado en detalle en el video anterior. Entonces creamos nuestro set de entrenamiento, nuestro set de prueba. Las categorías las almacenamos en dos arreglos diferentes y luego los subdividimos por categorías, porque recordemos que tenemos una serie de datos normales, 4427 en total, y los anormales vienen también divididos en unas subcategorías que son de la 2 a la 5. Entonces creamos los arreglos correspondientes. Acá simplemente entonces vamos a dibujar el dato normal y el anormal, pero en este caso no nos interesa. Hacemos un preprocesamiento de los datos para que todos los registros de electrocardiogramas estén en la misma escala y podamos introducirlos posteriormente al modelo. Y acá en esto sí nos vamos a enfocar, entonces viene un elemento adicional y es que estos datos no los vamos a leer directamente desde el archivo CSV cuando hagamos el despliegue, sino que vamos a crear un archivo individual, uno por cada uno de los datos que tengamos en nuestro set de prueba. Y entonces luego lo que haremos cuando ya tengamos el despliegue será leer ese dato individual, subirlo al modelo que esté en la nube y que el modelo analice únicamente ese dato para que genere la predicción correspondiente. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar uno a uno esos datos de prueba, es decir, desde xtest1 hasta xtest5, y los vamos entonces a almacenar usando el formato pickle que ya viene implementado precisamente en Python. Entonces acá lo que estamos haciendo simplemente es creamos un listado con todos esos datos, con todos esos subsets de datos de prueba, y luego leemos uno a uno los datos que se encuentran en cada uno de esos subsets, y simplemente con la función dump de pickle pues vamos a almacenarlos localmente en nuestra carpeta data que creamos previamente, que se encuentra también dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Entonces este es un elemento adicional. Entonces si ejecutamos esta celda de código y volvemos a nuestra carpeta del proyecto y nos centramos en la carpeta data, pues ahí tendremos cada uno de los registros individuales en un archivo diferente cada uno de ellos, con los cuales ya posteriormente entonces introduciremos al modelo que estará desplegado en la nube. Entonces ese era un primer cambio. Otro cambio es que simplemente en el video anterior cuando implementamos el autoencoder lo hicimos en Keras y TensorFlow. Acá lo vamos a hacer simplemente en PyTorch, pero la lógica de funcionamiento, la arquitectura del autoencoder va a ser exactamente la misma. Entonces acá simplemente en PyTorch la implementación es diferente. Lo que haremos será crear una clase, primero un objeto que es el que nos va a permitir crear posteriormente la instancia del autoencoder. Acá definimos detalladamente la arquitectura del codificador, del decodificador, las funciones de activación que se usan en cada capa y la salida que es de tipo sigmoidal, que nos va a entregar entonces una categoría normal o anormal. Acá creamos la instancia del autoencoder y acá simplemente imprimimos en pantalla pues ese autoencoder que tendrá exactamente las mismas características del que implementamos en el video anterior pero con TensorFlow. Entonces eso es lo que tendremos ahí, una ligera modificación, y acá como el modelo ya está implementado en PyTorch, entonces tendremos que crear para poderlo entrenar. Entonces creamos un dataset y un data loader con PyTorch. Si quieren en otro video en los comentarios me dejan la sugerencia, podemos entonces ver un video detallado de cómo se utiliza PyTorch. Entonces acá simplemente esto lo que nos va a permitir es tomar nuestro set de datos que estaba originalmente en NumPy y alimentar el modelo precisamente con ese set de datos. Para eso usaremos el data loader, donde precisamente entonces vamos a definir que el tamaño de cada lote de datos va a ser de 512. Esa es como la diferencia adicional, y nuevamente como el modelo está en PyTorch, pues tenemos que hacer el entrenamiento directamente en PyTorch. Entonces definimos la pérdida, que era el MAE, la misma que el error absoluto medio, la misma que utilizamos en el video anterior. Entonces acá definimos la pérdida precisamente, los parámetros del optimizador, que va a seguir siendo Adam, tal como lo hicimos con TensorFlow. Y acá definimos como tal el entrenamiento, que será este bloque for,
inicialmente y de manera simultánea entonces haremos la validación. Eso es lo adicional. Y una vez tengamos entrenado ese modelo, y este elemento es importantísimo, ese modelo entonces lo vamos a almacenar localmente en nuestros computadores con torch.safe, y ese modelo entonces va a quedar en la carpeta de producción, precisamente con el nombre de autoencoder y con la extensión .pth. Este será el modelo que cargaremos posteriormente en la etapa de producción y que subiremos directamente allá a la nube para poder hacer las predicciones. Entonces no tendremos que reentrenar el modelo, sino que partiendo de este entrenamiento en la etapa de desarrollo, tomaremos el archivo y ya tendremos nuestro modelo entrenado. Entonces, si ejecutamos estas líneas que acabamos de ver de entrenamiento y nos devolvemos entonces acá a la carpeta de producción, precisamente acá encontramos un archivo que dice autoencoder.pth. Ese ya será entonces nuestro modelo preentrenado que usaremos en la etapa de despliegue. Ese es el elemento adicional. Y luego para la etapa de clasificación, entonces acá lo que hacíamos era, recordemos que la clasificación consiste en definir un umbral de error a partir del cual definiremos si los datos o si el dato que estamos procesando es o corresponde a un sujeto normal o a uno anormal. Entonces acá lo que hacíamos era calcular precisamente esos umbrales, y ese umbral que obteníamos ahí entonces luego lo usábamos para generar las predicciones. Entonces acá hay un elemento adicional que es cómo generar las predicciones. Como el modelo está precisamente en el formato de PyTorch, tendremos que modificar ligeramente el código para generar esas predicciones, y acá a la salida entonces tenemos ese resultado de la predicción. Esas son como las modificaciones adicionales con respecto al código que vimos en el video anterior. Entonces me voy a mover nuevamente el código que teníamos originalmente y nos vamos a ir a la carpeta de producción. Realmente todo este código de desarrollo no lo necesitamos, porque no necesitamos leer los sets de entrenamiento, los sets de prueba, no necesitamos entrenar el modelo. Entonces la mayor parte de este código no la vamos a necesitar, pero sí algunas porciones de ese código, y necesitamos adicionar algunas otras. Entonces acá en esta carpeta de producción tenemos varios archivos, pero nos vamos a enfocar principalmente o inicialmente en el archivo utils.py. Este archivo de utilidades. Entonces ahí es donde vamos a poner varias funciones que vamos a necesitar únicamente para la etapa de despliegue en la nube. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar cargar precisamente el modelo preentrenado, que recordemos está en el archivo autoencoder.pth, pero como está implementado en PyTorch, para poder cargar ese modelo preentrenado tendremos que crear primero una instancia de ese modelo. Una instancia o un esqueleto básico de ese modelo es simplemente el mismo modelo que creamos anteriormente, pero sin los coeficientes, ya con los valores de entrenamiento. Es decir, que lo que vamos a hacer es, volviendo acá al código que teníamos en la etapa de desarrollo, vamos a tomar esta clase autoencoder, todo este bloque de código, que es el que define como tal la arquitectura del autoencoder, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente acá en nuestro archivo utils.py. Eso es lo primero que haremos. Entonces vamos con esto a crear la instancia o la arquitectura básica de nuestro modelo. Vamos a crear otra función que se va a llamar leerDato, y entonces esa función leerDato va a tener un parámetro de entrada que vamos a llamar uploadedFile, que va a ser, digamos, un objeto que apunta directamente al archivo que localmente vamos a cargar, pero que vamos a leer desde nuestro aplicativo web. Entonces, ¿cómo es la idea de todo esto? En esta etapa de producción pues tendremos esta función utils.py, que es la que en últimas va a desarrollar o va a ejecutar todas las operaciones para generar la predicción, pero luego vamos a hacer, y lo vamos a ver en un momento, vamos a mostrar el front-end, que va a ser como tal la página web. Esa página web la vamos a implementar en Streamlit precisamente, y en Streamlit tendremos varias funciones que nos van a permitir, por ejemplo, desde el mismo navegador web acceder a un archivo local que será el dato que queremos procesar y sobre el cual queremos hacer la clasificación, y entonces cuando accedamos a ese archivo, Streamlit va a generar un objeto, y ese objeto se llama uploadedFile, que es el archivo que vamos a tomar desde nuestro computador y vamos a llevar a la nube. Ese archivo que está en la nube entonces se va a llamar uploadedFile, y entonces cuando le digamos getValue, lo que estaremos haciendo será, de ese dato que estemos tomando,
que va a ser cualquiera de estos en formato .pickle, precisamente getValue nos va a tomar el archivo en bruto en formato .pickle y con loads, pickle.loads, lo que vamos a hacer es leer ese dato en formato .pickle y almacenarlo en la variable dato. Posteriormente, entonces, lo que vamos a hacer es cargar el modelo preentrenado. Entonces vamos a definir la ruta de nuestro modelo, que como tenemos la carpeta producción, la ruta va a ser exactamente la misma carpeta o el mismo folder donde se encuentra este archivo autoencoder y donde están los demás archivos de la fase de producción. Entonces, ¿cómo vamos a cargar ese modelo? Pues vamos a usar PyTorch, el método load, y definimos entonces la ruta con el nombre del archivo donde se encuentra el modelo que vamos a cargar. Esto siempre tenemos que ejecutarlo para que la totalidad de los coeficientes de entrenamiento queden cargadas. ¿Y qué vamos a devolver? Pues vamos a devolver el modelo ya preentrenado. Y después de eso entonces vamos a crear acá una función que se llama predecir, que va a tomar como entrada ¿qué cosa? Pues el modelo que acabamos de cargar, los datos, que en realidad va a ser un único dato, y un umbral predefinido, que es el que nos va a permitir diferenciar entre un dato normal y uno anormal. Entonces acá vamos a crear una función de pérdida que va a ser el MAE, el error absoluto medio, que es el mismo que usamos precisamente en nuestro código de desarrollo. Va a ser exactamente el mismo. Entonces vamos a tomar esa función de pérdida desde PyTorch. Vamos a generar una reconstrucción. Recordemos entonces que el autoencoder lo que hace es tomar el dato original y lo entrenamos para que a la salida genere una reconstrucción de ese dato original. Entonces, ¿cómo vamos a generar esa reconstrucción o esa predicción que hace el modelo que preentrenamos, que es un autoencoder? Entonces tenemos que tomar el modelo e introducir precisamente el dato. Pero ese dato originalmente está en formato NumPy, entonces tenemos que pasarlo al formato que requiere PyTorch, que es tensor de PyTorch. Entonces por eso usamos este método que se llama torch from NumPy, es decir, que tome el dato en NumPy y lo convierta precisamente en un tensor en formato de punto flotante, y ya con eso entonces acá tendremos la reconstrucción. Y con esa reconstrucción entonces vamos a calcular la pérdida, que es esencialmente comparar la reconstrucción con el dato original. ¿A la luz de qué? A la luz precisamente de esta pérdida MAE. Entonces lo que hacemos es introducir la reconstrucción, introducir el dato original nuevamente en el formato que nos pide PyTorch, y eso lo llevamos a la función de pérdida, y con eso tenemos esa pérdida, que es un valor, una cantidad numérica, que posteriormente entonces esa pérdida la comparamos con el umbral. Si la pérdida es inferior a ese umbral predefinido, que ese umbral ya lo calculamos en la etapa de desarrollo, si esa pérdida es inferior al umbral, entonces nos arroja un valor de 0. Si la pérdida es mayor o igual que el umbral, nos arroja un valor de 1. Si es menor, entonces será un sujeto normal. Si es mayor, será un sujeto anormal. Y con eso tenemos la predicción. Y luego, a partir de esa predicción, que es un 0 o un 1, vamos a obtener entonces la categoría, porque lo que nos interesa en la etapa de despliegue es que no nos imprima un 0 o un 1, sino que nos diga si es normal o si es anormal. Entonces vamos a introducir ese resultado de la predicción, que hemos llamado acá comparaciones, y entonces si ese resultado de la comparación o esa pérdida es verdadera, es decir, si la pérdida es menor que el umbral en últimas, pues la categoría va a ser un string que va a decir normal, y si no, es decir, si la pérdida es mayor o igual que el umbral, entonces la categoría va a ser anormal, y nos va a retornar entonces ese string, la función obtener categoría. Entonces estas son las funciones que hacen parte del backend y que en últimas van a generar la predicción. Y ahora entonces vamos a montar el frontend, que va a ser la página web, que va a ser muy sencillo. Entonces acá vamos a tener también en la carpeta de producción, vamos a tener entonces este archivo app.py, que es como tal la implementación de la página web, que va a estar hecha totalmente con la librería Streamlit. Si más adelante quieren un tutorial detallado de cómo usar Streamlit para implementar diferentes tipos de aplicativos web, pues también me lo dejan en los comentarios. Acá vamos a hacer un aplicativo muy sencillo, muy básico, porque el objetivo no es enfocarnos tanto en Streamlit, sino en desplegar este modelo en la web. Entonces, acá importamos Streamlit de utils, que es el archivo que acabamos de ver. Vamos a importar absolutamente todo, por eso ponemos acá el asterisco.
Y simplemente entonces acá vamos a poner, con Streamlit vamos a crear unas características básicas de la página. Entonces con este método que se llama setPageConfig vamos a ponerle un icono a la página. Ese icono va a ser el que aparezca acá en la pestaña que tengamos abierta en nuestro navegador. Ese título, este page title, va a ser precisamente el string que va a aparecer también en la pestaña de nuestro navegador. La imagen, entonces, cuando aparezca el aplicativo web, pues yo le voy a poner acá un logo, el logo de Codificando Bits lo voy a poner ahí dentro de la página, y ya en el texto que aparece en la página que estemos viendo, pues vamos a poner este título. Eso es lo que hacemos con estas 3 líneas de código. Y luego entonces lo que vamos a hacer es dividir esa página en 3 columnas, donde la columna de la mitad va a tener, digamos, la proporción más grande del ancho total de la página, una proporción del 60%. Acá vamos a definir el umbral con el cual vamos a hacer la clasificación, que este valor precisamente lo calculamos allá en la etapa de desarrollo. Y entonces acá lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a crear una variable uploadedFile que viene precisamente acá de un método de Streamlit que se llama FileUploader, que nos va a permitir desde el navegador subir un archivo que tengamos localmente en nuestro computador. Eso es lo que hace FileUploader. Acá simplemente lo que especificamos es el tipo de archivo que vamos a subir, y como lo que nos interesa es subir un archivo pickle, que es el que contiene, recordemos acá, todos los datos que queremos procesar por parte de nuestro modelo, entonces tendrá que ser de este formato pickle. Y entonces acá vamos a colocar un condicional. Si ese archivo cargado no está vacío, es decir, si efectivamente cargamos un archivo, ¿qué es lo que queremos que haga nuestro programa? Bueno, acá le vamos a aclarar entonces que si no es un archivo en el formato que solicitamos, que es formato pickle, pues vamos a imprimir en pantalla o en el navegador un mensaje que le diga, por ejemplo, verifique el archivo pickle que acaba de subir, ¿sí? Pero realmente lo que nos interesa es que si ese archivo es de formato pickle y fue subido correctamente, nos interesa entonces hacer la predicción. Entonces esta es la parte importante, que es donde vamos a conectarlo precisamente, este front-end que es la página web con el back-end que son todas las funciones que teníamos en utils.py. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a leer el dato. Entonces, ¿cómo leemos el dato? Vamos a acceder a la función leer dato que explicamos anteriormente y vamos precisamente a ir acá a este uploaded file. Entonces introducimos esta variable y automáticamente entonces lo que tendremos será ejecutada esta función. Entonces ya leeremos ese dato. Una vez leamos el dato, entonces vamos a crear nuestro autoencoder. Entonces, ¿cómo creamos el autoencoder? Creamos una instancia primero del autoencoder con esta clase que hemos llamado autoencoder, que está en utils.py, que es esta precisamente, como un contenedor vacío de nuestro modelo, y luego ponemos en ese contenedor vacío los coeficientes del modelo preentrenado. ¿Cómo hacemos eso? Con cargar modelo preentrenado. Y acá lo que especificamos es el nombre de ese archivo que contiene los coeficientes del modelo, que es autoencoder.pth. Ya tenemos nuestro autoencoder, ya estamos listos para hacer la predicción. Entonces, ¿cómo obtenemos la predicción? Con la función predecir que también creamos anteriormente, que es esta que teníamos acá, y entonces introducimos el modelo, que es el autoencoder, el dato y el umbral predefinido que teníamos. Entonces decimos acá predecir el autoencoder, el dato que leímos y el umbral, que fue el que definimos aquí inicialmente. Y después de eso entonces vamos a definir la categoría, que recuerden es la función que nos va a entregar un string, no un número 0 o 1, sino un string que va a decir normal o anormal. Entonces vamos a obtener acá la categoría con esta función y vamos a introducir la predicción. Y ya con esto tenemos listo el modelo y lo vamos a poder llamar precisamente desde ese aplicativo web que estamos implementando con Streamlit. Acá entonces le vamos a decir nuevamente en Streamlit, vamos a crear una cajita, una casilla de información que va a aparecer ahí en el aplicativo web, ya lo vamos a ver en un momento. Y entonces usamos el método info y en esa casilla pues lo que vamos a decirle es, de hecho esta casilla la vamos a poner antes de realizar la predicción, entonces vamos a imprimir en pantalla o vamos a mostrar allá
en el aplicativo web primero este mensaje antes de hacer la clasificación. Entonces ese mensaje va a decir: realizando la clasificación se van a ejecutar estas operaciones, y después entonces vamos a poner otra cajita. Entonces le vamos a decir que nos muestre en pantalla una cajita que va a decir: el dato analizado corresponde a un sujeto, y que imprima la categoría que encontró, que puede ser normal o anormal. Acá esta porción sobra, y todo esto lo va a ejecutar siempre y cuando hayamos cargado un archivo pickle, es decir, un dato correctamente. Si no, pues simplemente va a aparecer acá en el aplicativo web un mensaje que dice: debe cargar primero un dato con extensión .pickle. Y ya con esto, fíjense que es muy sencillo con Streamlit, ya vamos a tener entonces nuestro aplicativo web. Entonces vamos a ver cómo funciona este aplicativo web localmente desde nuestro computador. Entonces, ¿cómo ejecutamos localmente este aplicativo que desarrollamos con Streamlit? Pues nos vamos acá al terminal. En este caso yo estoy trabajando en Mac, y nos vamos a ubicar en la carpeta de nuestro proyecto. Si miramos las subcarpetas, los subfolders de nuestro proyecto, entonces está el folder de datos, el folder de desarrollo y el de producción, que es donde tenemos precisamente nuestro aplicativo. Entonces nos vamos a mover a este folder que contiene el aplicativo. Ahí se encuentra precisamente nuestra aplicación app.py, y entonces escribimos simplemente Streamlit app run app.py. Y desde allí entonces se va a ejecutar nuestra aplicación, que se va a abrir directamente en el navegador web. Y acá tenemos entonces nuestra aplicación ejecutada localmente. Acá vemos precisamente que esto es localhost, es decir, está ejecutándose a pesar de que aparece en el navegador. No estamos directamente en la web, sino que estamos desde nuestro computador. Acá tenemos el logo que habíamos definido originalmente acá en este punto. Acá tenemos el icono que definimos también para nuestra aplicación, que era este que estaba acá. El título de la pestaña, detección de anomalías cardíacas, que es este. El título ya de la página que aparece acá en el navegador, que es este que tenemos acá. Y ya tenemos entonces acá una interfaz muy simple, que nos dice entonces, nos aparece una ventana que nos permite cargar un archivo, y como en este punto no hemos cargado ningún archivo, pues nos aparece el mensaje que dice: debe cargar primero un dato con extensión .pickle, que es este mensaje que tenemos acá. Una vez carguemos nuestro archivo .pickle, entonces vamos a buscar el archivo Browse Files, y acá podemos cargar cualquiera de los que teníamos en la carpeta Data. Entonces si cargamos este dato, que es un dato normal porque tiene acá el 1, y el subíndice 1 corresponde precisamente a los normales, entonces aparece el mensaje: realizando clasificación. Inmediatamente el dato es clasificado y nos imprime que corresponde a un dato normal. Si cargamos acá otro dato, por ejemplo un dato tipo 2, que es anormal, va a realizar la clasificación y nos dice que el sujeto es anormal. Entonces acá ya tenemos un aplicativo web muy sencillo ejecutado localmente, donde ya desde el navegador entonces podemos usar ese modelo para realizar la clasificación de nuestros datos. Ahora, ya sabiendo que funciona correctamente este aplicativo web localmente, lo que vamos a hacer es desplegarlo. Y desplegarlo a la nube pues consiste en tomar este código esencialmente y llevarlo a Streamlit Cloud, que fácilmente nos va a permitir hacer este despliegue. Entonces, ¿cuáles son los pasos a tener en cuenta? Primero tendremos que llevar este código a un repositorio en GitHub, y luego desde Streamlit Cloud decirle a GitHub dónde se encuentra ese repositorio. Es como la idea esencial. Entonces vamos a crear primero localmente nuestro repositorio en GitHub, y luego lo subimos precisamente a los servidores de GitHub para posteriormente hacer la conexión. Entonces acá tendremos que agregar algunas cosas. Vamos a agregar primero, esto es importantísimo, esto es lo que requiere Streamlit Cloud para que funcione correctamente nuestro modelo desde la nube. Entonces tendremos que crear un archivo de requerimientos que vamos a llamar requirements.txt de esa forma, y vamos a especificar entonces las librerías que requiere precisamente nuestro modelo que vamos a implementar, o nuestro aplicativo web que vamos a implementar en la nube. Entonces obviamente requiere Streamlit,
¿Y qué otra cosa requiere? Por defecto Streamlit ya va a cargar Python, entonces no va a requerir Pickle porque ya estará instalado en la versión de Python que tengamos allá en la nube, pero sí tenemos que definir explícitamente que se requiere la librería PyTorch. Entonces acá en Requirements vamos a escribir Torch y vamos a escribir exactamente la versión de la librería que estamos usando localmente, que en este caso es la 1.12.1. Eso es lo que contiene el archivo Requirements. Además vamos a crear un archivo README que nos va a poner simplemente la información del proyecto allá en GitHub. Esto no se requiere para Streamlit Cloud, pero sí para que nuestro repositorio en GitHub quede definido correctamente y con la información básica. Entonces acá colocamos un archivo de información, el readme.md, y ya con eso entonces tendremos precisamente todo listo para crear nuestro repositorio. Nos vamos a ir entonces a la misma carpeta de producción donde estábamos ubicados originalmente desde el terminal y vamos a inicializar nuestro repositorio, esto localmente. A continuación entonces nos vamos a GitHub y vamos a crear un nuevo repositorio que vamos a llamar detección anomalías cardíacas despliegue Streamlit. Entonces vamos a crear este repositorio, vamos a hacerlo público, lo creamos y lo que vamos a hacer entonces es conectar nuestro repositorio local con este repositorio que acabamos de crear en GitHub. Entonces con esta información nos vamos nuevamente al terminal, agregamos esta línea de código, la ejecutamos esta otra y entonces todos los archivos que se encuentran localmente los vamos a agregar a ese repositorio local y luego si hacemos la conexión con GitHub, entonces git add para agregar todos los archivos. Recuerden que también acá en el canal hay un tutorial básico de GitHub, si quieren lo pueden ver, les voy a dejar el enlace acá en la descripción. Y entonces acá vamos a hacer un commit, vamos a decirle first commit y ya con eso entonces podemos enviar con push, podemos enviar lo que está localmente a el repositorio que acabamos de crear allá en GitHub. Volvemos acá a GitHub, actualizamos acá la página y ya tenemos entonces nuestro proyecto que estaba localmente, ya lo tenemos precisamente listo allá en GitHub. El siguiente paso entonces, ¿cuál va a ser para este despliegue? Pues ya teniendo este repositorio en GitHub, lo que nos resta es conectarlo precisamente con Streamlit Cloud. Entonces vamos a irnos a Streamlit Cloud, streamlit.io/cloud. Creamos nuestra cuenta de usuario, yo ya la he creado previamente. Si no, pues ustedes van acá a Sign Up, yo voy aquí a Sign In. Y acá entonces tendremos que especificar algunas cosas. En Settings lo que tenemos que hacer es principalmente especificarle a Streamlit Cloud cuál es nuestra cuenta de GitHub, que es la que tenemos precisamente acá. Entonces eso lo hacemos en Settings, nos vamos a Settings y en Source Control le decimos entonces cuál es la cuenta de GitHub que tenemos. Acá es la de Codificando Bits. Si yo le digo desconectar, pues es lo que me va a mostrar acá es un símbolo de alerta en Settings y ahí es donde yo le especifico que tengo que conectarlo o cuál es la cuenta de GitHub con la cual la voy a conectar. Entonces ya está conectado a mi cuenta de GitHub. Acá podemos cerrar y aquí entonces le vamos a decir nueva aplicación. Y entonces acá lo que él me dice es, bueno, vamos a desplegar una aplicación. Esto ya va a ser en la web, en los servidores precisamente de Streamlit Cloud. Y entonces acá me va a preguntar en Codificando Bits, que es mi usuario de GitHub, cuál es el nombre del repositorio donde se encuentra la aplicación que usted quiere desplegar. Entonces es este repositorio, detección anomalías cardíacas, despliegue Streamlit. Entonces le vamos a decir acá, fíjense que automáticamente como ya está conectado Streamlit Cloud con mi GitHub, ya encuentra los diferentes repositorios y entonces acá simplemente especifico cuál de ellos es y muy importante tengo que especificarle cuál es el archivo que contiene la aplicación de Streamlit. Recuerden que lo hemos llamado app.py. Entonces definimos ese nombre de archivo y acá simplemente le damos clic a Deploy, desplegar.
Y acá entonces comienza ya el proceso de despliegue, es decir que Streamlit Cloud va a tomar la información o el repositorio que está en GitHub y va a empezar a subirlo o a montarlo allá en sus servidores. Obviamente tendrá que instalar todas las librerías que definimos en requerimientos.txt. Ese proceso tomará aproximadamente un par de minutos y después de eso ya lo tendremos desplegado en la nube. Acá, por ejemplo, podemos ver en la barra de direcciones que nos aparece ya una dirección, una URL en la web donde podremos acceder precisamente a nuestra aplicación desde cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Es decir, aquí ya lo estamos precisamente desplegando en la nube. Entonces esperamos aproximadamente un par de minutos. Podemos ver el avance de este proceso de despliegue en la pestaña inferior que tenemos acá en esta parte donde dice Manage App. Y después de unos minutos entonces ya tenemos acá nuestro aplicativo web desplegado precisamente en la nube en los servidores de Streamlit. Vamos a ponerlo a prueba. Fíjense que tiene la misma apariencia del despliegue que hicimos localmente hace unos momentos. Entonces acá lo mismo, pues tenemos que cargar nuestro archivo, cualquiera de estos. Vamos a cargar por ejemplo un archivo tipo 5. Lo cargamos. Cuando le demos Open, inmediatamente entonces este archivo será cargado allá a la nube, a los servidores de Streamlit, y ejecutaremos todo el proceso que veíamos anteriormente. Ese archivo lo leemos con Pickle, lo clasificamos con el autoencoder y nos va a imprimir en pantalla entonces la categoría a la que pertenece ese dato. Entonces le damos Open y todo este proceso, por ejemplo acá la clasificación, entonces nos arroja un resultado de anormal. Todo esto se ha desarrollado directamente con el modelo montado allá en la nube. Y con esto entonces ya tenemos nuestro modelo de Machine Learning implementado o desplegado precisamente en la nube en los servidores de Streamlit Cloud. Muy bien, acabamos de ver que el despliegue de un modelo en la nube usando Streamlit Cloud es bastante sencillo. Basta con organizar nuestro código previamente desarrollado, crear el aplicativo web con Streamlit, llevar esto a un repositorio en GitHub y luego conectar este repositorio con Streamlit Cloud. Como lo mencioné en el video anterior, este tipo de despliegue resulta muy útil cuando queremos rápidamente desplegar nuestro servicio en la nube o cuando tenemos pocos usuarios de la aplicación. Pero si necesitamos más capacidad, tendremos que explorar otras alternativas. Déjenme abajo sus comentarios si quieren que más adelante veamos un tutorial detallado de cómo usar Streamlit para desarrollar el aplicativo web, o si quieren ver tutoriales de despliegue con herramientas más elaboradas como Amazon Web Services o Google Cloud. Y desde luego los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a darle un pulgar hacia arriba de me gusta al video, porque esto me servirá muchísimo para llegar a más personas. Así que les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.